Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Los estudios, los viajes, los negocios, la entretención, tu presente y futuro se vive en inglés. Matricúlate hoy en www.británico.cl. Inicios de clases, primera semana de agosto. La capacitación online ha sido la opción para perfeccionarse, adoptada actualmente por las universidades. Les Salles, pionero en esta modalidad online, ofrece a las empresas una amplia oferta de cursos que les permitirá fortalecer su desarrollo laboral. Consulte por programas, becas y descuentos en www.lesalles.cl, la opción de capacitación online. Bueno, viva todas tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. Tenemos libros para regalar. Ay, tenemos buenos libros. Este creo que es el último de Baradit. No sé cómo se pronuncia. Yggdrasil. Yggdrasil es un mundo dominado por la tecnología. Mariana es una joven chilena drogadicta y asesina profesional. Ay, es obligada por la milicia mexicana a infiltrarse en una peligrosa organización de instituciones biológicas, entre ellas Yggdrasil, una red que administra los destinos y la energía de la civilización. Se lanzó, ¿cómo se llama? Un biopic. Una ficción. Una ficción a futuro. Y de Julia Navarro, la escritora española, La Hermandad de la Sábana Santa. Un incendio en la Catedral de Turín, donde se venera la Sábana Santa, y la muerte en él de un hombre al que habían cortado la lengua son los detonantes de una trepidante investigación policial del Departamento de Arte, capitaneado por el detective Marco Balloni. Está buena esta para película. Sí. El libro de Jorge Baradit y de Julia Navarro, ya saben, puede concursar por ellos. Los damos mañana, ¿verdad, Fran? Mañana se entregan, así que se puede concursar hoy día y mañana con el hashtag combinación clave y @megustaleercl. Ya estamos con parte de nuestro panel de los días martes. Ya está con nosotros Karina Oliva y también Jorge Gómez. Hola Fernando, hola Karina. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, tenemos N cantidad de temas. Hay cualquier cantidad de temas. Ahí viene Jorge, Oscar Reventería también. Sorry. Es que están los dos parecidos ahí con barbita. Bueno, pero estilo, ¿sabes qué? Siempre la gente me confunde con Jorge. Yo creo que tengo cara de Jorge. Tienes cara de Jorge, sí. No. Hay gente que tiene cara de Jorge, sí. Cara de Jorge. ¿Algún modelo famoso? Sí. Asiento, por favor, Jorge de Sandri, fue un modelo famoso de traje oscuro. Tenemos, digo yo, muchos temas. De hecho, ayer, y un tema que me gustaría ponerlo, fue parte de la editorial de hoy día, se las voy a poner a ver si es que la tengo acá, pero me parece ayer se vio una situación en Quintero Puchuncaví que se mide el estado de el dióxido de azufre que se envía que sale cada 10 minutos. Las emisiones. Las emisiones cada 10 minutos, y se monitorea aquello, y esto tiene que ver con microgramos por metro cúbico. El estándar de la Organización Mundial de la Salud son 500 microgramos por metro cúbico. Y esto estaba relativamente estable. Habían habido 2 picos de 500 antes, y de pronto algo pasa de una manera realmente impresionante en el día de ayer, donde sube este dióxido de azufre
a 3.600, 7 veces más, 7,2 para ser más exacto, veces más que el límite. Que la norma, digamos. Claro, el límite de la norma, porque tú puedes, es el límite superior de la norma de la Organización Mundial de la Salud, en un lugar que lleva según lo que se ha dicho, ha habido un aumento de monitorización de la situación a raíz de los pics, pero el hecho es que se levanta este pic muy brutal. Conversamos en la mañana con el superintendente subrogante de Medio Ambiente, porque desde octubre no hay un superintendente estable, nombrado, es subrogante, en Medio Ambiente, que es de lo que más probablemente hemos hablado en el año. Y que es parte de la agenda de este año. ¿Seguirá siendo subrogante hasta la COP? No. Él habló muy francamente, fue muy, de hecho, no sé si es que va a estar en la quina, que él dijo que ya estaba para nombrar al superintendente titular, pero el hecho es que esto de alguna manera compatibiliza con el derrame que ocurre en la isla Guarelo en el sur, lo que pasa con ESAL y el agua, las situaciones de las demás zonas de sacrificio, y justamente todo esto con miras a que nos pongan una lupa encima a partir de diciembre y nosotros tengamos que... el año pasado el presidente no quiso firmar el tratado... Además que no fue el tratado de Escazú, pero lo importante es que vamos a decir un montón de cosas respecto del medio ambiente, y en una de esas la respuesta más frecuente va a ser: ¿y cómo vamos por casa? Sí. Mire, yo les quiero comentar algo relacionado con las mediciones ahí en Quintero Puchuncaví. Ustedes saben que hay una normativa que obliga a que todas las empresas que generan contaminantes tienen que estar monitoreando los gases que emiten, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pero hasta lo que sucedió en agosto, septiembre del año pasado, cuando fue la intoxicación masiva en esa ciudad, no había un ente público a cargo de estas estaciones de monitoreo. Eran los mismos privados que estaban a cargo de informar lo que ellos estaban emitiendo al medio ambiente, lo cual era un poquito insólito. Ahora el ministerio se hizo cargo de las mediciones. Por otro lado, aquí yo creo que debe haber mucha más transparencia. Esas mediciones deberían estar en línea para que cualquier persona pudiera tener acceso. Hoy en día es un sistema cerrado que se comunica directamente con la Superintendencia del Medio Ambiente. Y el problema es, primero, la pregunta es, tenemos esta emanación que alarmó, pero ¿qué pasó el año pasado? Porque hasta el día de hoy no hay claridad de lo que sucedió, po. Pasó la emergencia, la persona fue atendida. Todavía no está clara tú dices quiénes fueron responsables de aquello. Pero no está claro quién fue el responsable y cuáles fueron los gases. Si tú le preguntas a una autoridad, bueno, ¿y cuál fue el gas que intoxicó a las personas? Yo creo que te van a responder, no sé. Todavía yo no he visto, ni en los medios de comunicación, en ninguna parte que diga, mira, el responsable de la contaminación fue este. Lo que vimos fueron acciones en su momento por parte de la autoridad de cerrar esta empresa, cerrar esta otra. Incluso se pidió un estudio a una entidad noruega que dio algunos datos, pero tampoco hubo algo concluyente. Tuvimos una ciudad completa intoxicada y todavía no tenemos idea por qué. Eso es tremendamente preocupante. Esta otra emanación de los gases, que está identificado quién fue, pero tenemos una complejidad ambiental tremendamente grande en nuestro país, que se está viendo reflejado, por ejemplo, en lo que está sufriendo las personas de Quintero Puchuncaví. Tenemos una superintendencia, varias superintendencias que fiscalizan supuestamente estos determinados empresas, y en algunos casos también empresas públicas, no solamente privadas, pero que la verdad que para mí la superintendencia es parte o es la extensión de un ministerio, y no vamos a solucionar los problemas que tenemos en nuestro país si no nos hacemos cargo de la institucionalidad de verdad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que pasemos de superintendencia a agencias autónomas. No puede ser que el gobernante de turno puede hacer... Es que lo que pasa que aquí es tremendamente importante, y creo que lo conversamos en este programa la semana pasada, cuando hubo un superintendente de salud que era subgerente de Colmena, terminó el gobierno, pasaron los 6 meses de carencia que exige la ley, que son vacaciones, y asumió después como gerente general de Colmena, siendo que estuvo en un cargo de fiscalización que fiscalizaba precisamente durante 4 años a esa misma entidad. Y estas personas que ocupan el cargo de superintendente, a pesar de que los ponen, de que son elegidos para alta dirección pública, que la Terna, que la Quini, qué sé yo, todos sabemos que estos cargos realmente importantes finalmente asume el que es cercano al gobierno de turno. Pero si nos hacemos cargo de la institucionalidad con autonomía de verdad, porque aquí
Yo creo que ya basta venderle la pomada a las personas. Aquí siempre se dice que estas instituciones son autónomas y no es así. Se dice que el fiscal nacional económico que está investigando sendas empresas es autónomo y no es así, porque el presidente no puede llegar y sacarlo. Y esta falta de autonomía es consecuencia de que tengamos problemas ambientales, en el caso del medio ambiente, problemas ambientales recurrentes. Oye, perdón, ¿han visto ustedes alguna vez cómo visualmente cómo eso? ¿Aumentó tu huella de carbono, Fernando? Sí, aumentó mi huella de carbono. Pero mi huella calórica también, debo decir. Pero trajeron un pastelito. No, pero ¿han visto ustedes alguna vez Vamos a aplicarle Isamudio. En la práctica? Absolutamente, yo te apoyo. Ya, silencio. Orden. Me gusta el merengue. ¿Han visto ustedes en alguna vez cómo se representa gráficamente un pic de contaminación en la zona de Quintero Puchuncaví? No. ¿Lo muestro? Muéstralo. Después lo voy a mostrar. Así. Y perdóneme, yo lo voy a mostrar aquí, a ver si que lo pueden... Sí, para las personas que no nos pueden ver, está mostrando un gráfico. Pero ahí. Tú tienes... Esto se mide cada 10 minutos, y por días. Y tú ves las variaciones que están teniendo ese que está ahí es el pic tolerado por la OMC. Esa segunda que es 500. Y esto es lo que pasó ayer. ¿Y qué explicación hay? Bueno, no hay ninguna. No, pues te digo la explicación que me dijo y me lo dijo muy cándidamente, así muy abiertamente, el superintendente subrogante en la mañana, en la primera entrevista de esta mañana. Y él me dice, mira, no sabemos exactamente, efectivamente, por qué pasó. Lo que sí sabemos es que había viento cero, que se llamaba, no condiciones de viento inexistentes, no había, que el viento normalmente disipa los gases que se tienen, lo emite. Entonces, claro, la pregunta de cajón quedaba, pero uno sabe cuál va a ser la condición del viento con anterioridad, supongo. Para eso existe la meteorología asociada a este tipo. Efectivamente, me dice, estas cosas se informan con un día de anticipación cuáles van a ser las condiciones. Y si es que las empresas todavía, aún sabiendo que no iba a haber viento, emitieron todas estas cosas, bueno, hay que revisar qué fue lo... Claro, yo dije, ok, ¿por qué no pararon si es que no había viento? La faena, hasta que hubiese el viento que disipara y no generara esta situación. Bueno, y me dice, efectivamente eso es lo que se está investigando y todo lo demás, pero la excusa básicamente que se emitió ayer es que, no llegaron los vientos para echar todo este azufre y que se repartiera por todo el país y no se quedara ahí. Pero la explicación es súper absurda porque es como boté el papel en la plaza y lamentablemente no ocurrió una brisa que lo arrastrara un poco más lejos de mi vista. Pero mira, yo creo que la respuesta, más que a uno le pueda molestar, porque es casi evidente que había que procurar evitar el conflicto y evitar lo que iba a pasar, es que lo que aquí pasa es que el paradigma nuestro que tiene que ver con el sistema productivo frente a lo medioambiental es que está asociado a lo punitivo, al pagar, sobre todo al pagar la multa. Entonces, evidentemente, no corrió el viento, ¿qué hacemos? ¿Cuánto nos cuesta? Esta es la racionalidad. ¿Cuánto nos cuesta detener la maquinaria? ¿Cuánto nos cuesta pagar la multa? Y lo prioritario es pagar la multa, porque es mucho menos seguramente mucho más barato que parar la máquina. Entonces, el conflicto que nosotros tenemos institucional también es de paradigma. Entonces, toda nuestra conflictividad es cuánto aumentamos pena, cuánto aumentamos sanción y cuánto eso lo metemos también en el costo del consumidor. Porque cuando se soluciona el conflicto solo con el elemento del costo, de cuánto yo aumento el costo, una empresa lo que hace, tanto la nacional como la corporación internacional, la extranjera, lo que hace, y la privada, es decir, ya cómo esto lo divido en todos los clientes y me ahorro perder la utilidad y mantener el costo. Entonces, el problema que tenemos de nuestra política medioambiental es que no estamos por una lógica de preservación y de protección medioambiental, sino de cuánto la institucionalidad funciona o no funciona para cobrar la multa. Claro. Si la respuesta le es o no, más allá de que es evidente, es justificable o no justificable. Entonces, creo que aquí lo que pasa, sobre todo en el año de la COP25, que en nuestro país, que ayer en todos lados salía y estaban todos súper contentos porque viene Greta, esta niña... Sueca, esta activista, y te aseguro que el presidente se va a querer sacar una foto con ella, pero no quiere cambiar lo que está diciendo una niña de 16 años al respecto, que tiene que ver con cambiar los paradigmas de los sistemas productivos, porque no puede ser que nuestro país, tenemos más zonas de sacrificio que zonas de protección. Ya eso es una realidad de crónica de una muerte anunciada como país.
sobre todo que en nuestro país, por la complejidad morfológica de nuestra configuración geográfica, en donde estamos ubicados, el cambio climático es evidente y se hace mucho más palpable. O sea, que la contaminación lleve, que el cambio climático lleve, que la corriente Humboldt aumente su temperatura, es que cambia toda nuestra biodiversidad y cambia toda la vida que nosotros podemos tener en el país. Entonces, ahí ese cambio, creo que es sustantivo y que nadie lo quiere poner en la mesa. Ahora, ese cambio... lamentablemente el cambio climático va a llegar y llegó para quedarse, no se puede revertir. Lo que tenemos que buscar son formas de mitigación. Lamentablemente esto va a ir increciendo en el tiempo porque los principales productores a nivel global, porque cuando hablamos de cambio climático lo vemos a nivel global, no a nivel local. Las consecuencias las vemos a nivel local, pero los generadores, los grandes generadores de la contaminación, bueno, son precisamente dos ideologías totalmente contrapuestas, pues Estados Unidos y China son los grandes contaminadores del mundo. Y mientras ellos bueno, seguramente Estados Unidos la India. Va detrás, sí. Pero mientras ellos no cambien su paradigma productivo, ellos son finalmente los que nos están asfixiando en el mundo. Porque son las poblaciones más grandes también. No, porque les sale más barato producir con contaminación, si esa es la verdad. Porque sale más caro. Implica la cantidad de población. Sale más caro producir limpiamente. Pero en el caso de nuestro país, yo creo que estos cambios o estas formas de mitigar o evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir es precisamente teniendo una institucionalidad que sea absolutamente independiente. Es cierto lo que tú mencionabas sobre nuestra geografía, que es tremendamente compleja y nos hace percibir los efectos del cambio climático mucho más fuerte. Pero también hay que considerar que estos cambios que tenemos que hacer, yo estoy de acuerdo contigo de que a la empresa le sale más barato pagar la multa que parar la máquina. Si tengo que pagar una multa de $1 millón y estoy perdiendo 4 apagando la caldera, prefiero pagar la multa. Entonces, si es algo tan evidente, lo que tenemos que hacer es cambiar las sanciones por cárcel. Porque ahí ya da lo mismo lo que pagué, pero el Ejecutivo... Como ocurre en prácticamente todos los países relativamente serios. Exacto, o sea, que el gerente de la empresa pasa el fin de semana ahí en Capacha, en Canadá. Capuchino todavía no, ya no está, ya no se quemó. Oye, ¿qué pasa? No, pero yo creo que... te cayó el carnet. Yo creo que hay un punto... Pero perdón, que con esta situación de lo que pasó en Puchuncaví, en este pic de dióxido de azufre, creo que era. Sí. Aquí, si hubiésemos tenido pena de cárcel y no multa, esta persona pasa el fin de semana en la cárcel. Y créeme que va a parar la caldera para la próxima vez. Estoy de acuerdo en el tema de, por ejemplo, el tema de la institucionalidad. Yo creo que acá volvemos a un punto que es clave, que es cómo nuestra institucionalidad, en este caso la institucionalidad en general, o sea, los marcos legales, los organismos del Estado, se actualizan para tener una perspectiva que sea sustentable. Porque yo creo que aquí hoy día, si ponemos así como el discurso más general, la humanidad se enfrenta a un dilema que es como... Ok, ¿cómo generamos sustentabilidad y mantenemos ciertos estándares de vida dentro del marco del nivel de población que tenemos, que es una cantidad enorme por una serie de cambios? Eso es un tremendo desafío. Claro, entonces, pero yo creo que en el caso de Chile, lo que ocurre, por ejemplo, tiene que ver con lo que dice Óscar, un poco el tema de cuán autónomas son las entidades para ejercer su fiscalización. También, por ejemplo, yo creo que el nivel de multa es muy bajo, lo hablábamos el otro día. Porque, por ejemplo, acá, en el caso de Quintero Puchuncaví, tenemos empresas estatales y privadas que están contaminando como si no pasara nada. Como si fuera inocuo. Claro, y el problema es que al final no hay costos asociados de ninguna clase, no hay costos asociados en términos monetarios, que uno podría efectivamente elevar, por ejemplo, las multas, pero tampoco hay como responsabilidades en términos, digámoslo así, legales, ¿cierto? Y entonces, claro, yo puedo derramar petróleo en un río, y bueno, fue mala suerte, Dios los bendiga, no sé. Y nadie asume como costos de ninguna clase. Yo creo que hay un problema que es una falta de actualización de nuestra institucionalidad para apuntar a que en el fondo la estructura productiva sea más sustentable, porque al final, claro, yo creo que sería absurdo pensar, miren, dejemos de producir o dejemos de tener niveles de producción, porque al final... De eso va dependiendo no solo como el movimiento como económico en general, sino que
Ahí está el desafío, como cómo alimentamos a, no sé, miles de bocas, millones de bocas, o cómo generamos... Y a bajos precios. Claro, o sea, hay una serie de elementos ahí asociados. yo creo que lo que pasa es que nosotros tenemos institucionalidades poco inteligentes. Sí, obvio. Porque es poco inteligente, en definitiva, el cómo generar un sistema, mantener un sistema productivo que al final nos va matando. O sea, no hemos logrado, y no solo en términos medioambientales, o sea, cuando se instala nos quiere vender la idea de que porque estamos entrando en un proceso de la llegada de la automatización ya a los bienes y servicios, ya no a lo productivo agrícola o a lo industrial que había en nuestro país, en lo pequeño industrial que pudiese haber, y que eso nos hacía un país relevante en términos de salida a la modernidad y al siglo XXI. Bueno, no está generando las condiciones para que no termine de caer el empleo, y al final no tengas nadie que te compre aunque tengas hartos robots. O sea, es como absurdo. Y tienes otra parte que los sistemas de la inteligencia policial no funcionan tampoco, porque no hay inteligencia, no hay inteligencia por investigación, no hay inteligencia para resolver lo que pasa cuando pasa lo de sal, para resolver el conflicto. Y no solo que la población se quedó sin agua, sino que se termina vertiendo al río el agua contaminada que había, por la que no se le podía dar a la población. Lo mismo pasa en la Patagonia con este derrame de petróleo, donde está la CAP. Entonces, ahí uno dice que tenemos instituciones profundamente débiles porque no tienen el sentido a qué responden. ¿Cuál es el objetivo de nuestra institucionalidad? ¿Fichar un decreto y que ponga la multa? A ver, o que haga que funcione la institucionalidad y que haga que la sociedad funcione, que para algo tienen que tener sentido la institucionalidad. Hoy día yo hice la editorial sobre un poco lo que tú estás señalando, básicamente en torno a 3 conceptos. Tú puedes tener situaciones de este tipo por error, por negligencia o por diseño. Por error es cuando tú, qué sé yo, te equivocas. Claro. Tú puedes, efectivamente calculas de que el pic de vientos, te pongo un ejemplo, va a venir en tal y planeas una cuestioncita y de pronto se te para el viento y te equivocas, no revisas el asunto, ya, ok. Que es una negligencia igual. Espérate, también. Pero puede haber incluso una fiscalización en términos erróneos. Equivocaste, qué sé yo, las personas que, por ejemplo, te tocaba monitorear una determinada jornada. Ok. Después está la negligencia, es decir, que tú actúas negligentemente cuando haces mal tus funciones o abandonas tus funciones. Y por lo tanto tú tienes negligencia, por ejemplo, cuando decides postergar para mañana permanentemente el reemplazo de cosas que están empezando a funcionar mal. Y claro, lo dejas hasta que de repente estalla el asunto y chuta, dijiste, ay, pero ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? Claro. ¿Cachai? Y después tienes la posibilidad del diseño. Es decir, que a ti te hayan diseñado el sistema para que determinadas cosas no pasaran. Por ejemplo, para que no tuviera suficiente cantidad de fiscalizadores, vigilantes, inspectores revisando los procedimientos. Y por lo tanto, cada vez que pasa un evento de este tipo, la excusa es siempre la misma. Mira, hoy día se notó en 3 ámbitos. En ESAL, no tenemos la suficiente cantidad de fiscalizadores para poder estar monitoreando las concesionarias. Dio vergüenza ajena esa. Exactamente. En el escándalo que reveló el reportaje de informe especial sobre las contribuciones que no se pagan, hoy día sale el Servicio de Impuestos Internos diciendo no tenemos la suficiente cantidad de gente para poder inspeccionar todas las cosas. Y en situaciones como esta, el PIC de Quintero Puchuncaví, sabes que no nos dimos cuenta a tiempo que estas cosas estaban saliendo cuando no había viento. Y por lo tanto, tú tienes, la pregunta es, ¿no tienes la suficiente cantidad de inspectores para poder monitorear eso? ¿O no tienes un diseño o un plan que funcione aleatoriamente o que funcione en determinadas épocas especiales, que vigilen y tengas a las personas ahí monitoreando porque no se te ocurre? ¿O porque no tienen los recursos, no contratas, porque no te dan las herramientas para poder estar ahí permanentemente? Y eso es un problema de diseño. Está pensado el sistema para que se vigile poco. Yo creo, Fernando, de que aquí también debe hacer un mea culpa el Congreso Nacional. Yo
he visto, tengo amigos que trabajan en servicios, amigos, amigas que trabajan en servicios públicos que fiscalizan, y me ha tocado también verlo en el Congreso, o sea, a mí esto lo vi de primera fuente, a nuestros queridos amigos, amigas y amigues parlamentarios que también hagan un mea culpa con esta cuestión. Porque cuando llega la ley de presupuesto, todos los servicios públicos que fiscalizan piden un aumento de recursos para contratar fiscalizadores. No, y tenéis que pedir explicación al presidente, pues si el que manda el presupuesto es el ejecutivo. Pero al salto al tiro. Porque se confunde, porque las glosas de presupuesto. Mi estimada, querida Karina. Pero cuando llegan las negociaciones de la ley de presupuesto, porque todos sabemos que se empieza a negociar, cuando hay que mover lucas de un lado al otro, lo primero que sacan en las negociaciones son las lucas para las fiscalizaciones. Y eso le pasa a todos los servicios públicos que fiscalizan. Entonces, ¿necesitamos más fiscalizadores? Por supuesto que sí. Aumenta la población, aumenta la industria, aumenta el crecimiento económico, se necesita aumentar la cantidad de funcionarios públicos que cumplan la labor de fiscalizar. Y es ahí donde el Congreso, en las negociaciones, yo creo que ha sido un poco considerado, pues en una forma elegante, bonita, hermosa, para que no se me enoje la Karina, en permitir que en las negociaciones de la ley de presupuesto, lo primero que se toque de recursos sea las solicitudes de aumento de personal para aquellos servicios públicos que fiscalizan. Entonces, también es el llamado, no es solamente a la autoridad, a poner los recursos necesarios para contratar a los fiscalizadores, y si hay que duplicar la cantidad de funcionarios públicos en esta labor, bueno, hay que hacerlo nomás, po. Sí. Y esto no es crecer el Estado, es hacernos cargo de una realidad. Pero por otro lado, pedirle a nuestros amigos del Congreso, a nuestros amigos, amigas, amigues, que cuando se hagan las negociaciones, no permitan de que se saque la plata que va destinada precisamente a la fiscalización, porque es tan brutal como quitar la plata que va relacionada a las colaciones de la Junaev o que va a los hospitales, porque finalmente esa fiscalización lo que busca es que se cumpla una norma, y cuando esa norma no se cumple, tenemos a gente intoxicada en Quintero Puchuncaví, o tenemos los peces o la fauna marina que se nos está muriendo. Es súper relevante lo que plantea ahí, Oscar, porque yo creo que sí, es verdad, ningún parlamentario o no debiese limitarse claro, deberían disminuirse las diferencias salariales que hay entre quienes trabajan en el aparato público, para que no ganen unos tanto y otros tan poco, que permita tener más fiscalizadores, por una parte. Uh-huh. Por otra parte, el presidente manda un presupuesto. El presupuesto no lo aumenta, no lo disminuye el Parlamento. El presupuesto que manda se puede ajustar las glosas dependiendo de lo que el mandatario, el ejecutivo envía. Entonces, cuando al mismo tiempo el relato del propio presidente, incluso en la última cuenta pública, es disminuir el aparato público, pero disminuirlo no en reducción de los salarios de los parlamentarios o lo único que dijo que era disminuir la cantidad de parlamentarios, pero donde siempre golpea la disminución del aparato público es en esas áreas. ¿Por qué? Porque a nadie le molesta, porque nadie se escandaliza, pero no es la parte más eficiente para disminuir. No sé, por eso digo, tenemos instituciones poco inteligentes. Sí, pero Karina, entonces, yo aquí no le echaría la culpa al presidente, porque esa solicitud de presupuesto siempre están en este gobierno y en los anteriores. Sí, pero a lo que voy es que se genera una tensión en que el aumentar, y ¿por qué digo? Se corta por lo más débil, porque cuando tienes las crisis también, cuando tienes en nuestro país 9.000 personas que terminan el año y no son atendidas y muchas de ellas fallecen, uh-huh. Claro, es como estar con platos chinos, ¿cachai? Y ese es el déficit de nuestra institucionalidad, porque son poco eficientes, porque son poco inteligentes. Bueno, porque yo insisto, hay ciertas instituciones que hay que renovarla, hay que cambiarla, pero también hay trancas ideológicas que impiden hacer esos cambios. Yo creo que el punto más clave acá es no tanto el tema de acrecentar, yo discrepo de acrecentar la estructura burocrática. Yo creo que acá hay un tema también de eficiencia en las propias estructuras, porque pensemos, por ejemplo, en el caso de NAP, que es una empresa estatal, uh-huh. que sin embargo contamina y no tiene ningún mecanismo para evitar la contaminación. Es decir, tenemos una estructura estatal, ¿cierto?, con recursos, obviamente, entre comillas, del Estado, que son producto de los contribuyentes y todo eso, y sin embargo esa estructura estatal no se autorregula en el fondo, o no se autofiscaliza. Entonces, claro, sí, porque se trata diferente a la industria pública. ¿Cómo fiscalizamos a NAP, por ejemplo? O cómo fiscalizamos a Codelco. O, por ejemplo, en el caso de las contribuciones, yo recuerdo en algún momento haberme atrasado las contribuciones y inmediatamente me llegó la notificación
de amenaza de embargo por el atraso de las contribuciones. Entonces me llama mucho la atención que la justificación sea, no, mire, en realidad no tenemos recursos para fiscalizar, cuando ellos tienen mucha facilidad para decirle a una persona que vive en un departamento de 2 habitaciones que lo van a embargar por no pagar las contribuciones. Pero es que entonces hay un problema también en el caso de las contribuciones como que está en línea, pues es un registro, la fiscalización. Pero no, pues si lo que dice Servicio de Impuestos Internos es que no tiene la capacidad de monitorear a quién le cobra o no las contribuciones. Entonces hay un problema de eficiencia también. De hecho, quien cobra las contribuciones es la tesorería. Tenemos que hacer inevitablemente un alto y ya volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Cada miércoles podrás disfrutar las noches más entretenidas con los mejores diseños, las últimas tendencias de la moda, DJ, música en vivo y coctelería preparados por nuestro bartender Sergio Salinas. Haz tu reserva al 222-33-5000 y en Sheraton.com/Santiago. El mundo cambia rápidamente. La posibilidad de trabajar con gente con la que uno nunca va a encontrarse y comunicarse virtualmente es hoy una realidad. Y tus hijos deben enfrentar ese futuro y deben prepararse con tiempo. Sobresalir costará mucho más, a menos que hablen inglés británico. Y en ese caso se destacarán. Piensa en su futuro. Para eso debes motivarlos a estudiar inglés. Te invitamos a desarrollar su futuro. Visítanos en www.británico.cl. Matrículas abiertas. Porque nos conectamos con el planeta y somos ecorresponsables, promovemos prácticas sustentables para que tengas a diario una taza de café con un sabor 100% orgánico, libre de pesticidas, químicos y fertilizantes. Un sabor puro e inigualable. Disfruta de la naturaleza y sus bondades. Vive la vida que amas. Vive cada momento. Marley Coffee te desea un gran día. Alegra tu día con Marley Coffee. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de café de máquinas self-service, espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago disfrute de un brunch familiar. Un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. ¿Ya estás planificando el año 2020? Piensa en tus desafíos académicos, laborales, en tus posibilidades de crecer y viajar o emprender nuevos negocios. No esperes más, matrículas abiertas. Visítelos www.británico.cl. Les Hayes llega a todo Chile con sus cursos de capacitación online, la opción que están integrando hoy las empresas para participar y capacitar a sus trabajadores utilizando el beneficio Sense. Visítelos en www.lesayes.cl o llame al 22597-6600 para conocer los beneficios, becas y descuentos. Les Hayes, pioneros en capacitación online. Los niños y jóvenes en general no hablan inglés. Preocúpese de sus hijos y piense en su futuro. Es tiempo de actuar, luego será muy tarde. Inicio de clase 5 de agosto. Visítelos en www.británico.cl. Viva tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Estamos con nuestro panel y pobrecito Oscar fue mandado, el niño de los mandados. Ya, estamos en nuestro panel y yo decía que tenemos bastantes temas que son interesantes de tocar.
porque están operando simultáneamente. Los 12 atentados que se produjeron generaron aparentemente ayer un comunicado de un grupo que se declaró anarquista, y por cierto se dividió al tiro el agua en que si esto es tongo o no es tongo, si es que esto es algo si son anarquistas grave, no anarquistas, si son anarquistas no son anarquistas, en fin. Por la venganza. Pero para el efecto práctico de la situación, afortunadamente por no haber víctimas fatales, a pesar de que hay 5 carabineros que se ha señalado que están heridos, es una situación que creo yo que ha tenido menos impacto de la que normalmente debiera tener una situación de este tipo, en términos de... Y yo creo que en gran parte el menor impacto que ha tenido es porque ha sido recibido con bastante escepticismo esta situación, y eso, bueno, es algo que sin duda amortigua incluso las posibilidades de hacer algo en caso que sean cierto todo esto. Bueno, el sano escepticismo siempre es bueno en una democracia. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los peores errores es legislar sobre la marcha frente a sobre el miedo, efectos emocionales. Y esto no es solo como, una bomba, entonces vamos a extremar nuestro sistema de seguridad, vamos a poner drones sobre las casas, sino también en otros criterios. Hubo contaminación, entonces todas las empresas presas y todo. Yo creo que el problema es la legislación sobre la marcha, cuando en realidad la legislación lo que requiere es templanza y razonabilidad. Yo creo que acá el sano escepticismo está operando bien. Es decir, a mí me parece bien que cualquier gobierno, del color que sea, siempre sea sometido a juicio en sus actos, siempre sea puesto en duda. Yo creo que lo peor que puede ocurrir en un sistema democrático es que la gente le diga amén a todo lo que dice, este caso, el gobierno, el legislativo, así como, ok, lo que dicen ustedes es verdad. Yo creo que el sano escepticismo es clave aquí, y para las discusiones no confundir eso parlamentarias es esencial. Sí, no confundir eso, que me parece a mí absolutamente lógico y razonable, con lo que podríamos denominar, que lo he denominado así varias veces, generar problemas serios en la confianza pública. Claro, obvio. Porque una cosa es que tú estés escéptico y por lo tanto busques pruebas y trates de decirle a la autoridad, quien quiera que esta sea, perdón, no me trate como niño chico, yo sé razonar, yo sé establecer algunos criterios de lógica, demuéstreme aquello que está diciendo, y eso me parece perfectamente lógico. Otra cosa distinta es que la gente empieza a pensar, mira, yo no creo nada de lo que me dicen, no creo que vaya a funcionar la justicia, no creo, por lo tanto voy a optar a funcionar individualmente por mi lado. Pero la desconfianza en la institución. Exactamente. No es el escepticismo, cuando la sospecha y la desconfianza se entroniza en un país, bueno, tú estás en una situación de absoluta vulnerabilidad, porque básicamente sientes que no puedes contar con nada de aquello que te dicen que te protege. Mira, es muy complejo, porque yo siento que esto igual debilita bastante al Ejecutivo y sobre todo a Interior. Porque yo siento que más allá de la situación, yo creo que igual, yo creo que es grave lo que pasó, no solo por el riesgo que corrían personas como los carabineros. Hay que reconocer que si bien el hecho ocurría en un lugar público, que no es el epicentro cívico de Santiago, ocurre en una comuna en pleno centro de la comunidad, o sea, en donde pasa toda la vía de Huechuraba y donde la gente transita y es parte de la vía incluso de esa comisaría. Entonces, el hecho yo lo encuentro que es muy grave. Por cierto. Sin embargo, también encuentro muy grave que devela el poco crédito que la ciudadanía tiene hacia lo que opina o generar esta alarma. O sea, no generó terror, no generó miedo. Entonces es muy difícil clasificarlo como un acto terrorista. Y segundo o tercero, creo que lo que devela es que hay antecedentes previos que frente a estas situaciones, Interior está muy debilitado, no solo de este gobierno, sino que Interior como la figura del Ministerio del Interior. El ministro quiere decir. Y no solo del ministro, no, de la figura del Ministerio del Interior, porque el otro involucrado es el exministro Hinspeter, que quedó con una debilidad de credibilidad muy fuerte tras lo que pasó con el caso bomba anterior. Ya, pero todo eso, eventualmente, mirado, tú puedes mirarlo de distintas maneras. Tú puedes mirarlo
como lo que tú dices, quedó tan desacreditada la situación. Desvalido de credibilidad que eventualmente esto puede ser un tongo. Pero tú puedes... Y eso lo encuentro muy grave. Claro, exacto, pero tú puedes pensarlo al revés también. Puedes decir, creo tan desvalido de credibilidad que en realidad esto puede ser un ataque. Claro, porque se ocupa esa debilidad. Entonces, yo encuentro que cualquiera fuese las causas, el problema de cómo de no darle la prioridad que tiene para enfrentar situaciones así, y no estoy hablando de ley corta, ley antiterrorista y todo, y generar un sistema policial de aparataje encubierto que es súper difícil de controlar. No, estoy hablando de que lo que nos está pasando para enfrentar este tipo de cosas, lo que ha pasado no solo con eso, sino que lo que ocurre cuando, por el caso... porque cuando llega el presidente Bruno Villalobos y este super agente que tenían el especialista en informática. O sea, la poca credibilidad de nuestra institucionalidad para enfrentar estos casos que al final tienen que ver con la seguridad pública. Pero ahí, Karina, siento que me preocupa no solo el hecho puntual, me preocupa el contexto en que estamos generando. Yo concuerdo contigo en eso y se liga con lo que estábamos hablando anteriormente, porque la dinámica es la siguiente. Y creo que el concepto como de la lógica policial es la lógica que prima desde la izquierda y la derecha. Ante cualquier evento hay que poner una especie de vigilante en cada esquina. Y yo creo que el problema es que no se abordan los asuntos desde una lógica estratégica, sino siempre es como de causa-efecto. Entonces, hay contaminación, deberíamos tener un fiscalizador en cada empresa, lo que es absurdo. Después, hay un acto delictivo, deberíamos tener un carabinero en cada esquina. Y lo que haces al final es una estructura de supervigilancia extendida sobre la vida social. Pero en ningún caso se analiza como cuáles son las causas, cuáles son las relaciones causales. Y por ejemplo, del caso de lo eventual que ocurre con respecto a un atentado en una comisaría, es que en ningún caso, por ejemplo, y volvemos al punto del efectivo, vamos a hacer una ley de este tipo, no vamos a esto. Pero resulta que, por ejemplo, no se analiza primero cómo funciona la inteligencia policial. ¿Cómo funciona, por ejemplo, si es que, por ejemplo, cuestiones mínimas? Si los sistemas de detección, por ejemplo, en las comisarías están modernizados o no. Y al parecer no. O sea, puede llegar una caja con un bonito papel de regalo, con una bonita cinta, y a nadie le puede llamar la atención. No, llegó un regalo, abrámoslo, pum, listo. Entonces, ahí hay un problema de lógica estratégica, es decir, todo es muy efectista. Una bomba, entonces, pum, la ley y más policías. Contaminación. Entonces, yo creo que hay un problema en cómo se mira finalmente cómo funciona o cómo debería funcionar la institucionalidad. Sí. Y seguimos entrampados en ese problema, y por eso no se abordan los temas es como que no nos funciona, voy a hacer la analogía, no nos funciona el televisor, entonces qué raro, no capta la señal, le pego, no, voy a girarlo, pero nadie se digna en abrir quizá el televisor y revisar si los circuitos están funcionando de manera correcta. Mira, entonces, yo creo, problema. Sí, yo comparto algunas cosas con ustedes, otras no. Como siempre. Como siempre. Pero aquí, primero, hay que decir, esto fue un acto terrorista. O sea, no decir de que no buscaba terror cuando mandas dos bombas por el sistema corriente de correos de Chile. Y además, nadie monitoriza, nadie puede evaluar, yo en eso estoy de acuerdo contigo, nadie puede evaluar si es que efectivamente hubo o no hubo terror. Eso lo saben las personas. Es subjetivo. Particularmente las personas en los lugares donde se han afectado. Aquellos ocurre. Sí, pero cuando tú mandas, o sea, lo que pones en entredicho, todos los sistemas de seguridad, no solamente en el aparato público, sino también los sistemas de seguridad en el aparato privado que presta servicios públicos. O sea, uno dice, ¿cómo Correos de Chile en su centro de distribución no tenía un escáner para saber qué era lo que estaba llevando ahí? O sea, le pudo haber explotado, porque pensemos una cosa, ahora que se supo, buscaba generar terror, por supuesto que sí. Por esa bomba lo hubiese explotado a la persona que la recibió, lo hubiese explotado a la persona que la trasladó al centro de distribución, hubiese explotado probablemente en el centro de distribución, o lo hubiese explotado a la señora que apareció en las cámaras de seguridad, que fue a entregar el paquete y lo llevaba abrazado como si fuera una guagua, que lo llevó a la comisaría. O sea, si eso no genera un temor el día de mañana con otro paquete que aparezca en Correos de Chile, la verdad que yo creo que sí lo va a generar. Ahí, por un lado, las falencias que existen en determinadas empresas privadas que prestan servicios públicos. Por otro lado, muestra también la debilidad
de las instituciones públicas. Por un lado, la Agencia Nacional de Inteligencia, que a estas alturas parece que lo único que hace es chupar presupuesto de la nación, porque yo hasta el día de hoy no he escuchado las noticias que gracias a la información que recopiló esta agencia logramos detener a ta. No lo he escuchado nunca. ¿Ah? Y como la ley reservada del cobre, era Que la ANI, para serte franco, mira, es lo menos inteligente. No. Aquí tenemos un problema serio. Y esto es un problema de diseño. De la frase tuya que tú dijiste, hay cosas que son imposibles. La ANI no puede detener. Yo no dije que detuviera. No ha detenido nada, dijiste. Es que no puede hacerlo, porque no es un organismo de seguridad, un organismo de inteligencia. A lo que voy yo que... No tiene informantes encubiertos. No puede detener. No puede. Por lo tanto, es una inteligencia que fue creada para que funcionara en un 40%. Pero puede comprar información. No puede tener agente encubierto. Sí, pues si la ANI compra información. Mira qué fantástico. Sí, por eso... entonces ya me quedo más tranquilo. Bueno, que te queda más tranquilo. Mira tú la disposición que hay. Déjame terminar. Es que yo cuando dije que gracias a la información de la ANI, no dije que se pudo detener a tal persona. Las detenciones solamente se pueden hacer a través de las policías por orden judiciales. Claro. Pero yo no he escuchado desde que existe esta agencia de que gracias a la información que recopiló, no que detuvo, que recopiló, se pudo detener tal atentado y qué sé yo. Entonces, al final, para terminar, tenemos otras instituciones. Yo estoy de acuerdo, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como organismo, no la figura, como organismo. Porque recordemos que gobiernos anteriores también han circulado bombas. Y todos también han quedado así, plop. Atrás. Uy, una bomba, qué feo. El caso más emblemático, el de Oscar Landarresti, que todavía no se sabe quién le envió el bombazo. Pero lo que voy, entonces, hoy día yo leía... Aquí deja de manifiesto de que tenemos una debilidad como institución, como país, como Estado, en materias de poder recopilar de manera efectiva información para que se pueda tener mayor seguridad en nuestro país. Tienes una estructura burocrática que recibe un presupuesto y la pregunta es ¿para qué está? ¿Para qué sirve? ¿Y qué hace? Pero mira, hoy día yo leía una columna, si no me equivoco, del Mostrador, que planteaba que en realidad no es que se necesita más inteligencia, sino que mayor capacidad y mayor eficiencia en la investigación. Nosotros no tenemos un sistema de investigación profesionalizado, científico, para abordar este tipo de situaciones que hacen que... la PDI se pueden sentir con eso. No, se pueden sentir, pero tenemos cuántos casos no resueltos, y el caso de Fernanda Maciel demuestra cierta ineficiencia. Pero a lo que voy es que no tenemos sistemas que establezcan nuestras instituciones. Es como que ponen carcasas de tecnología, de apertura, de mayor función operativa, pero todavía no tenemos sistemas que puedan resolver situaciones importantes. Si generamos condiciones de mayor investigación, evidentemente es más difícil que se lleguen a estos casos, porque tienes ¿cómo se llama? Las medidas probatorias para evitarlos, incluso para juzgarlos. O sea, los casos más duros que cuesta juzgar en este país es porque no hay investigación científica para las causas. Y tampoco hay una inteligencia que permita llevarlas a cabo. Yo creo también hay que reconocer de que se encuentran desbordados. Yo creo que la PDI, con los pocos recursos que tiene, hace lo que puede. Los mismos fiscales que son los que tienen que llevar adelante las investigaciones, Fernando va a decir que no, pero los propios fiscales que llevan adelante las investigaciones han dicho que están colapsados. O sea, hay fiscales que tienen 2.000 casos al mes. ¿Qué ser humano le da el tiempo para las ver policías los son aparte, casos? son instituciones, organismos aparte. No, son organismos aparte, pero en el caso, al tiro te doy la palabra, Fernando. En el caso, por ejemplo, de la PDI, lleva con un programa de contratar profesionales que los transforma como en detective al estilo FBI. Claro, para pero profesionales. lo lleva hace como 10 años. Y si tú te pones a ver la planilla de sueldo que les está pagando, son sueldos que la verdad que son bastante mediocres en comparación a lo que tú ves en los sueldos de mercado. Entonces, si tú quieres más profesionales y buenos profesionales, tenés que pagar buenos sueldos. Entonces también pasa por un tema de recursos. ¿Cuánto invierte nuestro Estado? Con plata se compran huevos, y eso hay que tenerlo claro. ¿Me permite? Pero ahí dejemos hablar a Fernando, porque hace rato que quiere hablar. El conductor, porque me permite la palabra. No te asustes, si no te vamos a hacer competencia. Te cedo feliz de la palabra. Pero escúchame. El piloto para un programa nocturno. Vuelvo aquí, de todo lo que han señalado, vuelvo a la lógica básica de la editorial mía de hoy día. Esto es un problema de error, de negligencia o de diseño. ¿Tú crees que la ANI tiene dificultades para hacer buena inteligencia porque le faltan una cantidad de recursos vitales por error?
por negligencia o por diseño. Se decidió que fuera así. Segundo, ¿tú crees que la policía de investigaciones no tiene los recursos propios para poder trabajar este tipo de cosas? Porque enfoca mal, porque tiene indiferencia respecto al tema o porque no le dan los recursos. Cuando tú después de ver dos fuerzas armadas, carabineros, que es la ciudadana, y ejército, las dos tener escándalos gigantescos que derivan de sus departamentos de inteligencia. Tú me vas a decir a mí que la razón por la que esas cosas se escapan es ¿por qué? Porque ahí hay, sin duda. La ley reservada no le da. Ahí sin duda no hay error. No. Ahí sin duda hay negligencia, así que la negligencia acompaña, se llama un delito. Pero también hay un error de diseño porque nadie monitoriza desde el mundo civil nada de ahí porque se quiso que no se motive. Ahí, Fernando Paulsen, yo- hay un punto súper claro en lo que tú estás diciendo. Y yo estoy de acuerdo contigo. Porque hoy día, en muchas estructuras del aparato estatal, no hay ningún costo por calentar el asiento. Nada. Entonces, por ejemplo, Pero estoy en la ANI, tampoco el privado. y estoy en la... Sí, pero si tú en un privado calientas el asiento, te pueden despedir. Pero en cambio, estoy en una agencia, en el ejército, estoy carabinero. Salvo que calentar el asiento signifique de que tú tengas que siempre a todos sea decir yes sir. Yes, Claro, pero a lo que voy nada yo, más. claro, pero los recursos son privados. En el caso del Estado, que son recursos que ponen los contribuyentes, no hay ningún costo para quien calienta el Es que lo asiento. que pasa es que no hay yo estoy omisión. sentado En el sector público no puede haber omisión. en una agencia, ¿cierto? Que recibe recursos que aportan los contribuyentes, no expreso ningún tipo de checklist, ningún KPI, ¿cierto? No manifiesto ninguna expectativa de cumplimiento y no pasa nada. Y entonces, ¿quién dice, por ejemplo, oye, la ANI en los últimos 2 años, ¿qué ha logrado desbaratar? ¿Qué ha logrado detectar? No, nada. El tráfico de pasa frutillas algo, en Santiago no pasa nada, porque Centro. igual yo sigo Oye, pero a sí. fin de mes facturando mi sueldo, calentando el asiento. Pero- Entonces ahí también hay un tema que Pero- quizás... la ANI, mira, perdón, Fernando. ni la ANI pudo desbaratar por inteligencia lo que estaba pasando en Carabineros o lo que estaba pasando incluso en el ejército. Pues un funcionamiento, Porque ineficiente. claro, y yo creo que hay ineficiencias en que cuando el aparato público o el aparato estatal se vuelve una máquina desajustada por decisión política que sea desajustada, es que genera que tengamos los problemas que Sí, es que tenemos. yo ahí discrepo. No, es que Yo yo creo que ahí hay No, una yo decisión creo- política yo que creo- sea, mira, yo le- porque perdón. hubo Escúchense. procesos de concesión a que lógicas que venían desde antes se mantuvieran tras el retorno de la democracia. ¿Qué lógica? No entiendo. Te digo el tiro, mira, te digo todas las. El ocultismo. Están conectados. No, te digo el tiro porque. Le pregunta a Oscar, responde Fernando. te digo el tiro. Lógica. Lógica número 1. Que el que vela los recursos reservados y el patrimonio y los recursos presupuestarios de las ramas de las Fuerzas Armadas no tiene vigilancia del mundo civil. Claro, lo no hay define ninguna ahí. contra Ahí mí. tiene la lógica. Segundo, tú tienes un sistema paralelo en términos de Fuerzas Armadas y civilidad en todo aquello que para la civilidad es un cacho brutal y que estamos discutiendo, que es el tema, por ejemplo, de pensiones. Por lo tanto, tú tienes, en tercer lugar, información que el mundo civil no tiene respecto, mira, en el caso de Carabineros, de aumentos de dotaciones, de dónde están destinados los carabineros. El mundo civil no lo sabe. Desde el retorno a la democracia hasta recién cuando fue descubierto el asunto del Paco Gate, que se empezaron a colocar los ojos ahí. Tienes solamente en esas tres cosas tú tienes un abandono de funciones del mundo civil respecto de Fernando, esa mira, situación enorme. yo creo que hay un punto de pero concepción. déjame, es que mira, yo insisto, le encuentro razón, comparto algunos puntos de lo que ustedes están Otros no. manifestando, pero Quedan 2 minutos, así que pero ya. tú tienes la palabra porque eres conductor. Después yo Sí, quiero muchas hablar con gracias. doctor. Sí, ya. Vamos a cambiar el panel si para el próximo, este no me gustó. No, si yo comparto. Yo comparto lo que están diciendo. Hay medidas, pero fíjate que existen medidas de control y yo creo que hay que visibilizar las que fallaron. Porque en el caso de la Agencia Nacional de Inteligencia, el punto de control que tiene es el Congreso. Hay una comisión a la cual se le rinde cuenta. Entonces... El mundo civil está de cierta manera representado en esa comisión del Congreso, sí.
Ya, y yo entiendo que el funcionamiento sea secreto, porque una agencia de inteligencia recupera información, no tiene por qué decir cómo lo hace, mientras no sea ilegal. Pero que también hay que hacerme la culpa que las instituciones fallaron, y fallaron de manera relacionada. Cuando estaban los carabineros, o cuando en el ejército estaban robándose plata de la dirección de finanzas, como repartiéndose el botín de pirata, aquí hay que reconocer que a quien le rendían cuentas era al Ministerio de Defensa en el caso del Ejército, pero se vio de que hace no sé cuántos años no hacían la rendición de cuentas como correspondía. ¿Cuál era el error ahí? Que no había una sanción de por medio cuando no se entregaban a tiempo. Lo que estoy diciendo yo, o sea, aquí hay un problema que tiene que ver con no hay costos si tú calientas el asiento y eres ineficiente en el uso de recursos y funciones. No hay costo en eso. Y tampoco hay costo o control con respecto al uso de los recursos. Es decir, ¿quién le dice a alguien en una agencia o en una entidad, a ver, ¿cómo está usando usted los recursos? ¿En qué lo está utilizando? ¿En qué está gastando el dinero? ¿Cuánto, usó o recurrió a un proveedor el más barato, el más eficiente, el más de calidad o el más cercano a amigo? Y ahora, Entonces, y ahora vamos a quedar expectantes de cómo va la autoridad finalmente a ese punto cargo de nos basta con el discurso de, acrecentemos la burocracia, Jorge, pero si no abordamos el punto del cazador de renta. Eso yo te puedo perfectamente considerar que eso es una negligencia interna de la burocracia, sin duda. Y en gran medida porque efectivamente funciona con montones de amiguitos en todo tipo de cosas. Pero otra cosa distinta es que tú no tengas los mecanismos para vigilar a quien tú le traspasas recursos que son de todos los chilenos. En el caso de las concesiones, sí, tú les pasas el agua a ellos para que lo administren y no vigilas. No, por eso y no te digo. vigila. Y perdóname, y ahí esa es una empresa privada y el calentamiento del asiento que se hace ahí funciona de acuerdo a la lógica que te implementan y que debe ser, mira tú, tienes un operario para funcionar en toda una... Sabiendo ese operario desde hace meses, solo que tenía que pasar la hecatombe de Osorno para que todo el resto del país lo supiera, que tú tenías llaves que tenías que abrir a machetazo y a golpes de herramienta porque estaban anquilosadas y oxidadas. Tenías una situación donde todo dependía de que la persona no se quedara dormida para cerrar la llave del vertimiento de petróleo. Sí. Y eso, perdóname, es una empresa privada donde nadie lo cuestionaba y... Sin embargo, funcionaba con el recurso más básico sanitario de Oye, pero perdón. En estricto para rigor, mí hay un punto clave ahí. Hay un punto clave en eso. Jorge. Es, por ejemplo, ¿quién le otorga las concesiones a la empresa? ¿Cuáles son los criterios con que se otorgan esas concesiones? Oye, pero ahí en estricto rigor no solamente, solo para yo quiero terminar, decir en algo. estricto rigor, ahí se debe, no solamente hay que sancionar al malvado empresario, sino también al ineficiente aparato público que no fiscalizó. Fernando, yo quiero decir algo antes de que no tocamos un tema que me parece súper relevante. Cállate. No, hay que darle herramientas, que es distinto. Pasa que hubo cambio en la dirección del Instituto de Derechos Humanos, que me parece relevante dejarlo ahí. Que Sergio Mico, de Voces Católicas, a mí me parece importante ver cómo se van a defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres contra ese cambio. Creo que es un tema. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Gracias Fernando. Y ahora nos vemos. Para que se vea realmente que no es que manda. El apoyo de Navarro a Maduro. Pero me importan más los derechos hoy día sexuales. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Disfruta